Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí una vez más. Soy y como siempre estoy listo para sumergirnos juntos en un tema fascinante. Hoy vamos a explorar un mundo de reacciones químicas que a menudo pasan desapercibidas, pero que están presentes en nuestra vida cotidiana, modificando el mundo que nos rodea de maneras realmente asombrosas. Prepárense para sorprenderse con la química mágica que no viste, una recopilación de fenómenos químicos que probablemente han estado ocurriendo frente a sus narices sin que se dieran cuenta de su verdadera naturaleza. Antes de que empecemos con todo, quiero pedirles un pequeño favor. Si esta es su primera vez por aquí, o si ya son suscriptores pero aún no han activado la campanita, los invito a que lo hagan ahora. De esta manera, no se perderán ninguno de mis vídeos, llenos de ciencia, curiosidades y experimentos interesantes. Suscríbanse, activen la campanita y sean parte de esta comunidad de amantes de la ciencia. Ahora sí, manos a la obra. Empecemos por algo tan común como cocinar. Sí, la cocina es un laboratorio químico en potencia. Cada vez que freímos un huevo, horneamos un pastel o preparamos un simple café, estamos desencadenando una serie de reacciones químicas. Tomemos como ejemplo el simple acto de hornear pan. La levadura, un hongo microscópico, consume los azúcares presentes en la harina y libera dióxido de carbono. Este gas es el responsable de que la masa se eleve, dándole al pan su textura esponjosa y aireada. ¿No es increíble que algo tan pequeño pueda tener un impacto tan grande en la estructura de nuestro pan? Y no solo eso, el calor del horno provoca la reacción de Maillard, esa reacción entre los aminoácidos y los azúcares que le da al pan su característico color dorado y ese aroma irresistible que nos abre el apetito. Profundicemos un poco más en esta reacción de Maillard. No es una sola reacción, sino una cascada compleja de transformaciones químicas que involucran miles de compuestos diferentes. La velocidad y el tipo de productos resultantes dependen de la temperatura, el pH y la presencia de ciertos catalizadores. En esencia, la reacción comienza con la unión de un aminoácido a un azúcar reductor. Esta unión inicial es seguida por una serie de rearranjos y degradaciones que producen una variedad de moléculas, incluyendo aldehídos, cetonas y piracinas. Estas moléculas son las que contribuyen al sabor y aroma únicos del pan horneado, la carne asada e incluso el café tostado. Cada alimento cocinado de esta manera tiene su propio perfil único de productos de Maillard, lo que explica la diversidad de sabores y aromas que experimentamos. Otro ejemplo culinario lo encontramos en la preparación de la mayonesa. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se logra esa emulsión perfecta entre el aceite y el vinagre o el jugo de limón, ingredientes que naturalmente no se mezclarían? La clave está en la yema de huevo, que actúa como un emulsionante, permitiendo que las moléculas de agua y aceite se unan de forma estable. Es una danza química a nivel molecular que da como resultado una salsa deliciosa. Pero, ¿cómo funciona exactamente la yema de huevo como emulsionante? La respuesta reside en la lecitina, un fosfolípido presente en la yema. Los fosfolípidos, como la lecitina, tienen una estructura única, una cabeza polar que atrae el agua y una cola no polar que repele el agua y atrae las grasas. Cuando se agitan el aceite, el vinagre y la yema de huevo, las moléculas de lecitina se orientan espontáneamente. Sus colas hidrofóbicas se insertan en las gotas de aceite, mientras que sus cabezas hidrofílicas se extienden hacia la fase acuosa. De esta manera, las moléculas de lecitina actúan como puentes, rodeando las gotas de aceite y estabilizándolas en la fase acuosa, impidiendo que se separen. Esta estabilización es esencial para la formación de la emulsión cremosa y homogénea que conocemos como mayonesa. Ahora alejémonos un poco de la cocina y vayamos al jardín. ¿Han notado cómo las hojas de los árboles cambian de color en otoño? Este espectacular fenómeno es producto de la degradación de la clorofila, el pigmento verde responsable de la fotosíntesis. A medida que los días se acortan y la temperatura disminuye, la producción de clorofila se reduce, permitiendo que otros pigmentos, como los carotenoides y las antocianinas, se hagan visibles. Es como si la naturaleza nos regalara un último espectáculo de color antes de prepararse para el invierno. La degradación de la clorofila es un proceso complejo y regulado, que implica la acción de varias enzimas. La clorofila es una molécula inestable, susceptible a la degradación por la luz y el oxígeno. En las hojas verdes, la clorofila se está constantemente sintetizando y degradando, manteniendo un equilibrio dinámico. Sin embargo, a medida que se acerca el otoño, la planta comienza a reabsorber los nutrientes de las hojas para almacenarlos en las raíces y el tronco.
Esto conduce a una disminución en la producción de clorofila y a un aumento en la actividad de las enzimas que la degradan. A medida que la clorofila se descompone, los pigmentos carotenoides, que siempre han estado presentes en la hoja pero enmascarados por la clorofila, se hacen visibles, dando lugar a los colores amarillos y naranjas característicos del otoño. Además, algunas plantas producen antocianinas en respuesta al estrés ambiental, como la baja temperatura y la alta intensidad de la luz, lo que contribuye a los colores rojos y púrpuras del follaje otoñal. Y hablando de la naturaleza, ¿alguna vez se han preguntado por qué las manzanas cortadas se ponen marrones? Este proceso, conocido como pardeamiento enzimático, es una reacción química que ocurre cuando la pulpa de la manzana entra en contacto con el oxígeno del aire. Una enzima llamada polifenol oxidasa cataliza la oxidación de los compuestos fenólicos presentes en la manzana, formando melaninas, unos pigmentos oscuros que le dan ese color marrón poco apetitoso. Para evitar este pardeamiento podemos rociar la manzana con jugo de limón, ya que el ácido cítrico inhibe la actividad de la enzima PPO. Un simple truco que utiliza la química a nuestro favor. El pardeamiento enzimático no solo afecta a las manzanas, sino a una amplia variedad de frutas y verduras, como las patatas, los plátanos y las berenjenas. La enzima PPO está presente en estos alimentos como mecanismo de defensa contra patógenos y herbívoros. Cuando se daña el tejido vegetal, la enzima entra en contacto con los compuestos fenólicos, iniciando la reacción de pardeamiento. Además de utilizar ácido cítrico, existen otros métodos para prevenir el pardeamiento enzimático, como el escaldado, el uso de antioxidantes y el envasado al vacío. Pasemos ahora a otro ejemplo cotidiano, la oxidación del hierro, más comúnmente conocida como óxido. Esta reacción ocurre cuando el hierro entra en contacto con el oxígeno y la humedad, formando óxido férrico, un compuesto de color rojizo y quebradizo que debilita el metal. Es un proceso lento pero constante que puede causar daños considerables a estructuras metálicas, como puentes, barcos y automóviles. Para prevenir la oxidación, se pueden utilizar recubrimientos protectores, como pinturas o galvanizado, que impiden el contacto del hierro con el oxígeno y la humedad. La oxidación del hierro es una reacción electroquímica compleja que involucra la transferencia de electrones del hierro al oxígeno. En presencia de agua, el hierro se disuelve formando iones de hierro, que reaccionan con el oxígeno disuelto para formar óxido férrico, que es el principal componente del óxido. La presencia de sales como el cloruro de sodio acelera el proceso de oxidación, ya que actúan como electrolitos, facilitando el flujo de electrones. El galvanizado, que consiste en recubrir el hierro con una capa de zinc, es un método eficaz para prevenir la oxidación, ya que el zinc se oxida antes que el hierro, protegiéndolo de la corrosión. Siguiendo con los metales, hablemos de las joyas. ¿Alguna vez han notado que la plata se pone negra con el tiempo? Esto se debe a la reacción de la plata con el azufre presente en el aire, formando sulfuro de plata, un compuesto de color negro que se deposita en la superficie de la joya. Para limpiar la plata podemos utilizar un paño especial para pulir o, si la oxidación es severa, podemos recurrir a métodos químicos más agresivos, como el uso de bicarbonato de sodio y papel de aluminio. El proceso de ennegrecimiento de la plata, conocido como empañamiento, es una reacción química en la que el azufre presente en el aire, en forma de sulfuro de hidrógeno, reacciona con la superficie de la plata para formar sulfuro de plata. La cantidad de azufre presente en el aire varía según la ubicación y la contaminación ambiental, lo que explica por qué la plata se empaña más rápidamente en algunas zonas que en otras. El método de limpieza con bicarbonato de sodio y papel de aluminio se basa en una reacción electroquímica. El papel de aluminio actúa como ánodo y la plata como cátodo en una celda electroquímica. Cuando se sumerge la plata empañada en una solución caliente de bicarbonato de sodio con papel de aluminio, los electrones fluyen del aluminio al sulfuro de plata, reduciendo el sulfuro de plata a plata metálica y oxidando el aluminio. Este proceso invierte la reacción de empañamiento, eliminando el sulfuro de plata de la superficie de la joya y devolviéndole su brillo original. Ahora, cambiemos de rumbo y hablemos de algo que todos usamos a diario, el jabón. ¿Sabían que el jabón es un tensioactivo, una sustancia que reduce la tensión superficial del agua? Esto le permite al agua mezclarse con la grasa y la suciedad, que normalmente no se disolverían en ella. Las moléculas de jabón tienen una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. La parte hidrofóbica se une a la grasa y la suciedad, mientras que la parte hidrofílica se une al agua, formando pequeñas esferas llamadas micelas que son arrastradas por el agua, limpiando así la superficie. Es un proceso químico ingenioso que nos ayuda a mantenernos limpios y saludables.
La estructura molecular del jabón es la clave de su capacidad limpiadora. Los jabones tradicionales se fabrican a partir de grasas o aceites y una base fuerte, como hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Este proceso, conocido como saponificación, produce sales de ácidos grasos, que son las moléculas que conforman el jabón. Cada molécula de jabón tiene una cadena hidrocarbonada larga y no polar y un grupo carboxilato polar. Cuando el jabón se disuelve en agua, las moléculas se orientan espontáneamente formando micelas. Las micelas son estructuras esféricas en las que las cadenas hidrocarbonadas se agrupan en el interior, protegiéndose del agua, mientras que los grupos carboxilatos se proyectan hacia el exterior, interactuando con el agua. Cuando se aplica jabón sobre una superficie sucia, las cadenas hidrocarbonadas de las micelas se insertan en la grasa y la suciedad, rodeándolas y separándolas de la superficie. A continuación, las micelas, que ahora contienen la grasa y la suciedad, son arrastradas por el agua, dejando la superficie limpia. Otro ejemplo de química cotidiana lo encontramos en la fotografía. Los rollos de película fotográfica contienen sales de plata que son sensibles a la luz. Cuando la luz incide sobre la película, provoca una reacción química que forma una imagen latente. Esta imagen se hace visible mediante un proceso de revelado, que utiliza productos químicos para amplificar la imagen y fijarla de forma permanente. Aunque la fotografía digital ha reemplazado en gran medida a la fotografía analógica, los principios químicos subyacentes siguen siendo los mismos. En la fotografía analógica, la película está recubierta con una emulsión de cristales de haluro de plata suspendidos en gelatina. Cuando la luz incide sobre los cristales de haluro de plata, los electrones son liberados del haluro y capturados por los iones de plata, formando átomos de plata metálica. La cantidad de átomos de plata metálica formados es proporcional a la intensidad de la luz. Durante el proceso de revelado, se utiliza un agente reductor para amplificar la imagen latente. El agente reductor convierte los iones de plata restantes en plata metálica, formando una imagen visible. A continuación, se utiliza un fijador para eliminar los haluros de plata no expuestos, haciendo que la imagen sea permanente. Finalmente, no podemos olvidar mencionar la reacción química más importante para la vida en la Tierra, la fotosíntesis. Este proceso, realizado por las plantas, las algas y algunas bacterias, convierte la energía solar, el dióxido de carbono y el agua en glucosa y oxígeno. La glucosa es la principal fuente de energía para los seres vivos, y el oxígeno es esencial para la respiración. Sin la fotosíntesis, la vida tal como la conocemos no sería posible. La fotosíntesis es un proceso complejo que se lleva a cabo en dos etapas principales: las reacciones dependientes de la luz y las reacciones independientes de la luz. En las reacciones dependientes de la luz, la energía solar es absorbida por la clorofila y utilizada para dividir las moléculas de agua, liberando oxígeno y produciendo ATP y NAD, que son moléculas portadoras de energía. En las reacciones independientes de la luz, el ATP y el NAD se utilizan para fijar el dióxido de carbono y convertirlo en glucosa. La fotosíntesis es un proceso fundamental para la vida en la Tierra, ya que es la principal fuente de energía y oxígeno para la mayoría de los seres vivos. Hemos recorrido un viaje fascinante a través de la química mágica que no viste, explorando ejemplos cotidianos que demuestran la omnipresencia de las reacciones químicas en nuestro mundo. Desde la cocina hasta el jardín, desde la oxidación de los metales hasta la limpieza con jabón, la química está presente en todas partes, transformando la materia y dando forma a nuestra realidad. Hemos visto cómo el horneado del pan involucra la liberación de dióxido de carbono por parte de la levadura y la reacción de Maillard que da color y sabor. Descubrimos cómo la yema de huevo permite la emulsión en la mayonesa. Observamos la degradación de la clorofila en el otoño, revelando los colores ocultos de las hojas. Entendimos el pardeamiento enzimático de las manzanas y cómo evitarlo. Vimos el proceso de oxidación del hierro y la formación de sulfuro de plata en las joyas. Explicamos cómo funciona el jabón para limpiar y la reacción química en la fotografía. Y finalmente recordamos la importancia fundamental de la fotosíntesis. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este recorrido. Espero que hayan disfrutado aprendiendo sobre estas reacciones químicas que a menudo pasan desapercibidas. Me encantaría saber qué les pareció el vídeo y cuál de estos ejemplos les sorprendió más. Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y ahora, el último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor, déjenme un me gusta para que sepa que quieren ver más contenido como este.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan descubrir la química mágica que no viste. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los espero en la próxima aventura científica. Hasta pronto.